Estábamos hablando de cómo las palabras cambian realidades, cómo la sociedad y sus protagonistas generan leyes, pero a su vez no siempre las leyes cambian las realidades si la sociedad y sus protagonistas no hacen la incidencia permanente. Y hablamos con María José Lubertino, alguien que en sí misma es una herramienta, porque ya lo sabemos, cuando la pusieron al frente del INADI, el INADI pasó a ser un organismo que existía, pero pasó a ser reconocido. Todos empezamos a decir, te denuncio en el INADI. Y eso es un logro, instalar en la sociedad el concepto de que tenemos un derecho y que hay un organismo y que el organismo, cuál es el rol que cumple, eso es un cambio muy necesario. Y ahora, claro, la ponen al frente de otra papa difícil de resolver, que es que la sociedad incorpore una perspectiva, no solamente las personas que son habientes de derechohabientes, que somos todos y todas, pero en particular las personas con discapacidad o con diversidad funcional, sino también todos y todas, los funcionarios, los legisladores, en fin, revisar un observatorio que revisa cómo funcionan las leyes, cómo funciona la democracia, y necesita, claro, de la participación social. Recién Silvia nos decía... Yo te quiero corregir algo. Las personas con diversidad funcional somos todos y todas. Bien, y esto de que todos reconozcamos que lo somos, que todos reconozcamos que somos todos y todas maravillosamente diferentes y diversos, y en ese sentido irrepetibles, por eso vos no sos como yo. No, quiero decir que el observatorio que se dedica a observar cómo la democracia se va dando como un proceso en el cual sus protagonistas necesitan democratizar. Silvia, estás a cargo de una parte del observatorio que es de género y diversidad funcional, o de género y discapacidad. Y dentro de género entendemos a hombres y a mujeres, a masculinos y a femeninas, a diversidad de masculinidades y de lo femenino. Y me pregunto, las personas con diversidad sexual o las personas heterosexuales también tienen sus barreras dentro de la discapacidad y tienen que ver con el género. Contanos, ¿cómo es este área? Sí, absolutamente. Tienen muchísimas más barreras que si no tenés discapacidad. O sea, la diversidad, primero hay que pensar que recién hace muy poco que tenemos el concepto de género un poquito tomado algunas personas que trabajamos el tema de género dentro de todo el concepto general, ¿no? Recién lo tenemos. Imagínense que a esto le agregamos discapacidad y a esto le agregamos dentro de la discapacidad diversidad sexual. O sea, yo sé el estigma, la discriminación que soportan, es como que no se piensa que las personas con discapacidad tenemos sexualidad. Desde el momento que no se piensa que tenemos sexualidad, tampoco se piensa que podemos tener, deseos de tener relaciones con una persona hetero o una persona con otra orientación sexual. Pero lo primero que cuesta es reconocer que tienen deseos. Claro, pero ni siquiera se imagina, todavía la sociedad cree, te digo porque un día estaba dando una charla, un muchacho y un varón con discapacidad y se había contagiado de HIV durante una relación sexual. Entonces, la gente que lo estaba escuchando decía, ¿cómo? ¿Y de qué manera te contagiaste? O sea, ni suponían que mediante una relación sexual era como algo impensable, y varón. Menos que menos vamos a hablar de una mujer. Las mujeres con discapacidad se cree que no tenemos sexo. O sea, hay una ignorancia tan grande con todo el tema sexualidad. ¿Tienen sexo? Por supuesto, somos seres sexuados, deseantes, deseados, como todos y todas y todes, como me dijeron el otro día. Personas. María José, quiero acotar algo de esto de tienen sexo. Primero, no solamente tienen sexo, sino que también estuvimos hablando del tema de las sexualidades, los mitos, de los acosos que a veces reciben las personas con discapacidad, o en particular las mujeres con discapacidad, o a veces las preferencias sexuales que toman como objeto a las mujeres con discapacidad. Y este tipo de cosas que a veces alguna mujer las siente o las vive en soledad, está bueno que haya un espacio donde las puedan conversar, porque eso puede ser
un gusto y una diversión, cuando hay una interacción entre dos personas, como en todas las relaciones, consentidas, y eso también puede ser una situación agravada de acoso de una persona que además está en una condición de vulnerabilidad mayor que otras, que es una forma de violencia incrementada. Incrementada, sí. Igual mucho se ha hablado sobre este tema, yo les voy a ampliar un poquito porque si bien mucho se habla por la internet, no se habla así en programas de televisión. Hay que ver quiénes tienen acceso a la internet también. Por eso. Entonces, María José hace referencia a las personas denominadas devotí o devoté. En realidad tienen que ver con que se enamoran de la silla de ruedas o de que sos amputado o tenés una amputación y eso les causa una, digamos, una exacerbación de la libido. Pero no es una, porque se venía trabajando como que era una parafilia o que era una enfermedad, entre comillas, otra vez volvemos a la enfermedad, una anomalía, y en realidad esto tiene que ver con que estas personas, vieron como a uno le puede gustar, no sé, el que le gustan las mujeres, una mujer que tiene la cola grande, los pechos grandes, bueno, le gusta ese tipo de personas, no lo pueden explicar por qué, y no es una parafilia, no es una anormalidad, no es una enfermedad, no es una locura. Está bien que les guste, pero hay otras personas que se han reunido en clubes y que lo ven ya como un fetichismo. Entonces ahí sí pasa ya a que una persona con discapacidad tiene que tener cuidado de llegar a relacionarse, porque cuidado en el sentido de que no te enamores de ese señor o de esa señora, porque también se da con varones. Los varones también pueden ser objeto de mujeres de Los botella. varones con diversidad funcional también tienen sexualidad y también tienen gente que se enamore de ellos con y diversidad. que no puedo creer. Y vos como Todos con y diversidad todas. funcional también tenés, Claro, ¿no? todos y porque todas todos somos. y todas, por eso digo, o sea, no olvidemos eso, porque en realidad creo que el concepto de diversidad funcional lo que viene a traer, digamos, sobre la mesa es en esta cuestión del todos y todas, digamos, ¿no? Que todos y todas tenemos diversidad funcional y que entonces las barreras arquitectónicas, por hablar de algunas, digamos, las que tenemos, pueden ser barreras para la persona que está en una silla de rueda, como puede ser una barrera para La barrera una... es para la persona, pero también es el resto en relación a la persona. La barrera es para Lo que ocurre es que, por ejemplo, dos lados. pensando en las personas sordas, las personas ciegas, las personas con cada una de sus particularidades. Entrevistamos aquí en Artículo 16 a Silvana Weinberg de la organización Canales, que nos contaba de un proyecto que ellos y ellas tienen, acerca de cuentos infantiles en lengua de señas. Sí. Entonces pensemos, 1 millón de personas en Argentina son sordos, pasan inadvertidos. Es la primera vez que hay cuentos para niños en lengua de señas. Eso quiero decir. Los niños sordos, nadie les contó cuentos. Exacto. Y ni en lengua de señas ni en nada. Eso me lo contó, yo estudié lengua de señas ahora, después de tocarme esta tarea, dije, bueno, lo primero que fui a hacer, puse lengua de señas. Y la profesora mía de lengua de señas, además de contar muchas de las peripecias y de las dificultades de un niño o una niña, porque yo diría que si bien hay muchas barreras para todos, creo que la situación de la comunidad sorda es una de las más graves, porque todos creemos y queremos que haya educación inclusiva y que los niños y las niñas con discapacidad estén en la escuela ordinaria, pero hay otras situaciones en las cuales hay que respetar el derrotero y la posibilidad de o no no de aislar a un adaptarse. niño en una escuela donde Sí. si no saben todos lenguas de señas, el niño lo mandas Sí. aislado. Entonces, pero quiero decir, faltan cuentos. Muy terrible. Faltan cuentos infantiles en lengua de señas. Hicimos un capítulo entero de Artículo 16 porque da para hablar horas, pero lo quiero marcar. Las personas que no conocen la lectura en braille. Sí. Entonces, ¿cómo Hoy llegamos está a la Tiflo educación Libros. sexual a adolescentes y a niños y a niñas, que no hay materiales, si no hay cuentos en lengua de señas? Imaginemos que hay muy pocos materiales en lengua de señas, en braille. Sí, pero me refiero a, por ejemplo, entrevistamos también aquí
a Amalia Ferreira, que es la directora de Accesibilidad Electoral. Recordemos que la última reforma electoral permite el acceso al derecho al voto a personas que no lo tenían. Entonces digo, ¿cuántas cosas faltan? Las implicancias de la convención y las implicancias de la democratización de un sistema que abarca lo judicial, abarca lo educativo, abarca los materiales necesarios para que una persona en género, desde el género, pueda desarrollarse con herramientas. En lo educativo estuve saliendo durante 3 años con el equipo del Ministerio de Educación para educar sobre ESI, Educación Sexual Integral, a docentes y directivos de todos los niveles y de todas las modalidades, ¿no? En realidad no hay material por ahí en braille, pero sí hay material en audio. Entonces los chicos y chicas ciegas se pueden educar perfectamente con el audio. Y las chicas y chicos sordos también usan el tema del lenguaje de señas. O sea, hay formas de transmitir y se está transmitiendo. Igual lo que yo digo es, en términos generales, estamos en una transición también generacional. Por eso nuestro primer objetivo... Por eso te pusieron al frente del observatorio, sí, Lubertino. No, transiciones, porque yo entiendo a todas las diversas generaciones. ¿Por qué es la transición generacional? Porque hay también nuevas tecnologías, entonces seguro que la mayoría de los ciegos de las generaciones anteriores estaban todo el tiempo con el braille. Pero el mismo impacto que nosotros vemos en los niños, los adolescentes, videntes, no videntes, oyentes, no oyentes, y la tecnología, que están todo el día con internet o con no sé qué, también eso ocurre con los chicos y las chicas con algún tipo de diversidad funcional. Sí, entonces, el braille era un evento anterior, no está descartado y convive, pero están los tiflolibros, los que están mucho más José, escuchando. Tenemos poquito tiempo, como están diciendo que ya nos tenemos que ir despidiendo, pero la verdad que hemos muy rico y hemos hablado un montón de cosas, pero también hemos hablado, digamos, de cómo hemos avanzado en muchas leyes, en muchas normativas, en algunas políticas públicas, pero también, digamos, nos encontramos y han hecho, y vos, María José, hiciste una descripción muy cruda de situaciones concretas que se vienen dando y que se siguen dando aún hoy en día. Estamos en Senado TV. Y me gustaría que digas, bueno, ¿qué cuestiones en cuanto a políticas públicas y esto que por ahí venías mencionando de artículos del Código Civil de parlamentarios son necesarias? Primero, porque muchos senadores y senadoras escuchan esto. Yo los veo a ellos también en el programa, en los programas del Senado TV y muy agradecidos de estar aquí. Entonces, en primer lugar, de lo que necesitamos de los senadores, de las senadoras y de todos los que nos están viendo a lo largo y ancho del país. Queremos constituir los observatorios de derechos de las personas con discapacidad en cada provincia, con el protagonismo de las personas con discapacidad y no de los organismos públicos. ¿Qué quiere decir? Los organismos públicos interactúan, trabajan en conjunto, pero la prioridad es que nos ayuden a nuclear, a organizar y a facilitar el intercambio de las personas con discapacidad. Todos los viernes estamos online gracias al Ministerio de Planificación a través de los NACs, de los núcleos de conocimiento, y hacemos videoconferencias de divulgación de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se accede a eso? Eso, en internet entran al Facebook del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación y se anuncia en el Facebook a qué hora, o sea, siempre se pone el link para poder entrar. Sí, link para entrar y cada semana es un tema distinto de difusión. ¿Cómo es el Facebook? ¿Nos lo repetís? Facebook, Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación. Contanos qué más se puede hacer desde el Parlamento. Ese es punto uno. En el Parlamento nosotros queremos que se sancione la ley de lengua de señas argentina, tal como la comunidad sorda lo está pidiendo. Nosotros necesitamos también muy fuertemente que para el debate de la reforma del Código Civil y del Código Penal se tenga en cuenta. ¿Se elaboró algún paquete de aportes? Sí. Y las personas con discapacidad participaron en las audiencias públicas que se hicieron a lo largo y ancho del país. En el caso de la reforma del Código Penal hay un documento del CELS que sintetiza las críticas y que es importante que lo tengan en cuenta. Y fundamentalmente yo te diría que lo más importante es educación inclusiva, que no haya ni un solo chico sin vacante en las escuelas,
que se cumpla el cupo de las personas con discapacidad y que se sancionen leyes de cupo laboral en las provincias donde no hay. Necesitamos una ley para que haya cupo en las empresas privadas. Y una cosa que para mí es muy importante es la reforma del Poder Judicial. Esto, que lo llamemos democratización de la justicia o como lo llamemos, lo que resuelve la justicia en relación a las personas con discapacidad está contrario al sentido común, no solo contrario a los derechos, contrario al sentido común del respeto a una persona y a su dignidad. Estamos pensando ahora 2 seminarios importantes. El 20 de agosto tenemos un seminario con los gremios, con los sindicatos, que es una capacitación para incluir la discapacidad en los convenios colectivos de trabajo. Y el 2 de septiembre una capacitación para funcionarios judiciales y poderes judiciales sobre la inclusión de la discapacidad en las sentencias y los fallos para erradicar las aberraciones que se están sancionando, ¿no? Silvia, María José, les queremos agradecer muchísimo. Yo quería agregar, no se puede. No, nos tenemos que ir porque nos van a sacar directamente del aire. Así que muchísimas gracias por haber estado y por haberse brindado de la manera que se brindaron. Bueno, la verdad, lo que decimos siempre, hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho, pero acá claramente hay mucha deuda pendiente. Tenemos que avanzar y transformar por mayor inclusión, mayor igualdad. Gracias. Gracias. Con agua, una bebida sana, sin alcohol. Hasta el jueves que viene.